Dime de qué dolor sufres y te diré quién eres. Si sufres de un dolor cardíaco, sufres de amor. Si sufres de un dolor estomacal, sufres de susto. Si sufres de un dolor de espalda, probablemente te está matando el estrés. Pero esa no es la verdad. Hay diferentes tipos de dolores y por eso hoy tenemos aquí a quien te va a quitar el dolor. El doctor Juan Alfonso Méndez, anestesiólogo, pero es algólogo. Y yo no voy a explicar eso porque a mí me parece que eso es un estudioso de algo. Yo lo voy a dejar a él a que le explique qué es eso de algólogo para que ustedes puedan entender de por qué él tiene esa especialidad. Bienvenido, Juan Alfonso, a nuestro live de FC Salud, dedicado exactamente a hoy, a que usted no sufra más de dolor. Muchísimas gracias por la invitación. Me hiciste recordar a amigos míos, los colegas me dicen algólogo, algo será que sabes, tal cual. Bueno, mira, sí, el término algólogo no está totalmente popularizado, no está totalmente aceptado, pero básicamente se refiere a la persona que estudia las algias, los dolores. Entonces es el término para designar al profesional encargado de la parte de medicina del dolor, algólogo, especialista en dolor, medicina del dolor, terapia del dolor. En México le dicen algiólogo, si mal no recuerdo. Son términos básicamente de lo mismo, que es el estudio de la medicina del dolor, básicamente. Ya tiene algo nuevo en su bolsillo, entonces Totalmente. Ya sabe que el estudioso del dolor y todo lo que conlleva él se llama algólogo, porque viene de algia. Es una palabra, creo que griega, que significa dolor. Entonces, ¿qué es el dolor? ¿No tiene una pregunta más fácil? ¿Cómo se quita el dolor? Lo hace más difícil. Mira, el dolor, para tratar de citar el concepto de la IAS, que es la Sociedad para el Estudio del Dolor, lo definieron, concepto que cambió este mismo año, por cierto, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular o potencial. Entonces, si fijamos el concepto y tratamos de analizarlo, nos damos cuenta que no siempre hay un daño tisular, que no siempre está asociado a que hay un daño, pero el paciente la describe similar a un daño asociado. ¿Y por qué todo esto? Bueno, por algo que la IAS incluso aclara, que toda experiencia de dolor es subjetiva, que es personal, que viene unida a cada paciente. Entonces, si el paciente te dice que le duele, si el roce de la ropa, el paciente te dice, mira, a mí me duele, ¿cómo tú le dices que no le duele a pesar de que eso no debería percibirse como dolor? Pero el paciente te lo está indicando. Entonces, indudablemente, por eso ellos hicieron esa modificación del concepto. Este concepto no se revisaba desde 1978, tenía un concepto que era un poquito distinto, que no tomaba tanto en cuenta la parte emocional, la parte subjetiva, la parte de que a pesar de no haber un daño tisular puede haber dolor. Hicieron esta modificación en el 2020 y probablemente de aquí en adelante seguirán saliendo modificaciones del concepto para tratar de adaptarlo a todo tipo de pacientes, a pacientes como hago énfasis, a pesar de no haber un daño tisular o por lo menos demostrable, hay dolor y el paciente lo define de esa manera. Sí, lo del daño tisular es que no es el órgano, no es orgánico, no es la célula, no es físico, pues. Es decir, hay también un daño emocional, hay un dolor por la pérdida de un ser humano. Totalmente. O hay un dolor de tipo porque mi equipo de fútbol perdió, y eso es un dolor también y es difícil de calibrar porque es una referencia, no existe dolorímetro. Bueno, como termómetro. Han sacado unos instrumentos para medir el dolor, pero el dolor, digamos, el que es tisular, sobre todo el postoperatorio, porque se ha visto diferencias en etnias, en razas, que no es lo mismo un paciente del Mediterráneo, un paciente de España, de Italia, o un paciente hindú. Tienen, digamos, parámetros de dolor un poquito distintos. Entonces sacaron hasta un pupilómetro que mide el diámetro pupilar para ver qué tanto se concatena esto con el dolor, pero al fin y al cabo quedamos en lo mismo. Es emocional, el paciente le dice que le duele y él cree que ese dolor es de 0 a 10, es 10 porque es el peor dolor que ha tenido en su vida, porque eso es lo otro, el dolor viene asociado a las experiencias pasadas. Exacto. Una persona que lamentablemente ha sufrido muchos dolores por
X motivo, capaz un dolor por una operación, te dice, no, mira, del 0 al 10 yo tengo un 5, pero una persona que lo único que ha tenido dolor fue un raspón que tuvo de niño, una operación de, ¿qué te puedo decir?, de un dedo, capaz para él eso es 10, y tienes que aceptar que para ese paciente eso es un 10. Cuando me haces acordar de algo que le decían a uno en la facultad, no es lo mismo una mediterránea que una india pariendo, ¿no? O teniendo... La india se agarra de un bejuco y puja y nadie sabe, oye, es el llanto del niño. La mujer caucásica o la mujer Totalmente culta, inteligente, con una trayectoria de aprendizaje de muchas cosas, pega gritos, llora, hace desastres hasta que por fin le ponen la famosa peridural. La famosa peridural y se acabó el problema, ¿no? Bueno, entonces definitivamente el dolor tiene un contexto cultural y tiene un contexto referencial que pertenece a cada ser humano según su experiencia, Totalmente. según su pasado. Por eso usted verá siempre que cualquier médico o cualquier especialista algólogo le va a decir, duele como qué, o le pone, le duele como un pinchazo, le duele como que si se hubiera dado con un martillo, porque son dolores extremistas, ¿no? Y son dolores que de paso pueden significar si es un dolor de tipo según los sensores, ¿no? Porque creo que tenemos que hablar un poquito también de eso, de que hay sensores a nivel del tacto, hay diferentes tipos de sensores, hay diferentes vías del dolor. No sé, me estoy metiendo en tu terreno. No, me voy a echar para atrás. No, tienes toda la razón. Sí, uno trata de evaluar el dolor y darle como una práctica y un concepto holístico. A mucha gente no le gusta esa palabra holístico porque cree que uno se refiere a medicina alternativa, a cosas esotéricas, pero no, holístico se refiere a todo como un todo, ¿ok? Entendiendo que la parte emocional influye, que no es lo mismo una persona que de repente te dice, no, mira, este dolor me empezó a raíz de una caída o a raíz de X causa, que te dice, no, mira, este dolor no sé cómo me empezó, y cuando vas indagando, es que mira, en esa fecha falleció mi padre, falleció mi madre, todas esas pérdidas o todo cualquier duelo, cualquier emoción puede influir en un proceso de dolor. Entonces uno trata de evaluar lo que es la esfera psicológica, la esfera afectiva, la esfera familiar, la esfera económica, todo lo que, entendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces uno evalúa esa parte y hay varios tipos de cuestionarios para evaluar el dolor que te permiten hacer escalas multidimensionales, que no solo evaluar el dolor como una escala del 0 al 10 y ya, sino también te permite ver, ok, del 0 al 10 te duele tanto, pero dime qué características se parece a lo que tú dices, un corrientazo, un pinchazo, que te alan, que te presionan. Ok, ya tenemos características, tenemos intensidad, tenemos más o menos en qué contexto se desarrolló todo este dolor, y vas evaluando ciertas cosas y puedes clasificarlo. Mira, esto es un dolor nociceptivo, que quiere decir que es un dolor inflamatorio por algún daño, por algo que está pasando. Ah, no, esto es un dolor neuropático, quiere decir que hay un daño, un nervio. No, esto es un dolor mixto, como pasa con los dolores oncológicos, que hay un componente nociceptivo porque lamentablemente hay una lesión, un tumor dañando el tejido, más la parte de la quimioterapia. Hay incluso un concepto nuevo que le llaman dolor nociplástico, que es que no hay evidencia de algún daño, pero hay dolor. Entonces te quedas así como, bueno, pero si nada duele, si no hay ningún daño, ¿qué está doliendo? Pero pasa incluso hay una patología muy frecuente, sobre todo en mujeres, que es fibromialgia, más frecuente sobre todo en países desarrollados, en España, por decir algo, es súper frecuente, y no hay ningún daño demostrado. Hay un problema a nivel de neurotransmisores, hay un problema en la percepción del dolor, hay un umbral del dolor disminuido y una amplificación del dolor que lleva a que el paciente constantemente esté con dolor, a pesar de que lo examinan muchos médicos, incluso hasta lo operan del túnel del carpo, lo operan de esto, de aquello, buscando aliviar ese sufrimiento, ese padecimiento, y siguen con dolor, y es porque no hay ningún daño tisular, no hay nada que arreglar. El problema viene de otro tipo de emociones, manejo de emociones, de que el paciente comprenda que su respuesta al dolor es distinta a la de los demás, que hay crisis de fibromialgia, y es educar al paciente, y eso influye muchísimo en su porvenir y mejoría. Me pusiste varios términos que vamos a irlo trabajando, ¿no? Uno es clasificación, el otro es nociceptores y el otro es umbral. Clasificación, es decir, existe una clasificación que vaya acorde con algo, para yo decir este dolor es de este tipo, este dolor es de aquel tipo, este dolor es algo en el tiempo. Exactamente, clasificación
millones. Incluso si me pongo a nombrarlo, no solo se me va el tiempo, sino que se me van a olvidar varias. Pero lo podemos clasificar en base a tiempo. El tiempo es tuyo. Ok, lo podemos clasificar en base al tiempo: dolor agudo, dolor crónico. En algún momento estuvo la clasificación de subagudo, creo que actualmente la IAS no la acepta. Un dolor agudo es aquel que se produce de una manera, ponerle un tiempo hasta los 3 meses. Posterior a los 3 meses se dice que el dolor es crónico. Sin embargo, yo le diría más bien que el dolor es agudo hasta que se resuelve la causa que lo está desencadenando. Eso es muy importante. O sea, el dolor usualmente es un signo de alarma, es un síntoma de algo que está ocurriendo, usualmente. ¿Okay? Luego pasamos entonces al dolor crónico, que en periodo de tiempo es mayor a los 3 meses, pero también pudiésemos decir que es aquel que se prolonga posterior a solucionar incluso la causa que desencadenó el dolor, porque es a lo que me refiero. Tienes una fractura, se corrió la fractura, se operó, mejoró, porque tiene que seguir el dolor después de solventar esa fractura. Ya ese dolor se está cronificando y es lo que hay que evitar. ¿Okay? También tenemos, como dije, dolores por el tipo de dolor que desencadena. Dolor nociceptivo, que es el dolor inflamatorio. Te caíste, te golpeaste, hay una inflamación, hay un daño tisular, hay un daño en un órgano, un daño en la piel, un daño en el músculo. Ok, tenemos un dolor nociceptivo. Pasamos a la parte de dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que se produce por algún daño nervioso, usualmente ardor, corrientazos, pinchazos, calambres. Son signos que nos hablan de dolor neuropático. Tenemos el dolor mixto, que no es más que la mezcla de ambos tipos de dolor. También se puede dar aparte lo que es el dolor oncológico. ¿Okay? Pues tenemos también dolor oncológico y no oncológico, se trata un poquito distinto y se hablan distintos. Tenemos también la parte de lo que llamamos el dolor nociplástico, que no hay evidencia de daño, pero hay dolor diferentemente de eso. También incluso estas clasificaciones, te digo, son muy variadas, tanto que hace 2 años fue que se aceptó el dolor como enfermedad. Como comentaba, el dolor usualmente se refiere a un síntoma, ¿no? Tienes artritis reumatoidea, por eso tienes dolor; tienes fibromialgia, por eso tienes dolor; tienes una fractura, por eso tienes dolor; tienes un infarto, obviamente te va a doler. Pero se ha venido aceptando el dolor como una enfermedad per se, donde no hay ningún daño de nada, y el problema es que hay dolor, como pasa con el dolor lumbar, como pasa a veces con la cefalea, como pasa con la fibromialgia. Hay diversas enfermedades que cursan solo con dolor, que el problema es netamente dolor. No hay nada que arreglar sino evitar dolor. Sí. Ustedes siempre me han oído decir a mí que el cuerpo se defiende con un proceso inflamatorio. Es más, creo que ayer tuvimos un webinar y le decía yo al médico invitado, le decía: vivimos inflamados, morimos oxidados. Okay. Y la inflamación tiene como que 4 puntos cardinales, ¿no? Y uno de ellos es el dolor. Cuando hay edema, hay enrojecimiento, hay fiebre, pero el dolor es el síntoma más importante, y es síntoma porque yo lo digo, no lo veo, tengo que decirlo, me duele. Yo no puedo decir tienes un dolor, sí, no, tengo que oír que tú me lo digas. Exactamente. Es algo que está pasando porque algo está descompuesto en su cuerpo. Entonces y fíjense que está hablando Juan, de que hay dolores que no tienen que ver nada con el cuerpo, hay emocionales. Y esos emocionales tienen que de repente ser trabajados por un psiquiatra, pueden ser trabajados por un médico de cabecera, médico familiar, que de alguna manera tiene que sacarle usted de ese hueco emocional en el cual está metido. Totalmente. Porque el dolor da por eso, está metido en un hueco emocional. Totalmente. Y no se sale. Hablaste de umbral. Okay. ¿Qué es eso de umbral? ¿No? Yo estoy tratando de que nuestro FC, Instagram, videntes entiendan, si le hemos puesto todos los nombres, entiendan un poco estos verbos, estas palabras, estos adjetivos o estas formas que utilizamos nosotros los médicos para hablar. Umbral. Umbral es la manera en valorar el dolor, si algo produce dolor o no. Usualmente hablamos de un umbral alto cuando cuesta que la persona perciba dolor, y un umbral bajo cuando la persona con cualquier estímulo percibe dolor. Es muy curioso porque casi todas las personas que acuden a una consulta de dolor, porque no, yo tengo un umbral alto. Todo el mundo dice que tiene un umbral alto y vienen porque tienen una uña encarnada y les duele muchísimo. Pero entonces es bastante curioso, pero umbral no es más que, digamos, la vara o el estándar para medir si un estímulo es doloroso o no es doloroso, y más o menos es unipersonal. Cada persona tiene un umbral distinto y permitimos saber en base a lo que la persona transmite. Una persona dice: no, mira, es que yo incluso parí 5 muchachos y ni me quejé ni pedí peridural. Igualmente esa persona tiene un umbral alto, le cuesta percibir el dolor. No, mira, pero es que yo apenas me toco me duele. Un umbral bajo probablemente
que aquí hay pacientes que no entran, que no puedes catalogarlo como un umbral bajo, sino simplemente tienen una respuesta amplificada al dolor, que es lo que comentaba con respecto a los pacientes fibromiálgicos, que más de un umbral o no, es que la respuesta está amplificada, o sea, lo que no debería doler les duele y lo que duele les duele mucho más. Pero sigue siendo una medida subjetiva. Totalmente subjetiva. Fíjense lo difícil que es ser algólogo para tratar el dolor, porque va a depender de cómo yo interrogue a un paciente o de cómo ese paciente se exprese según su nivel, sus características y todo lo demás. Ok. Tú eres anestesiólogo. Exactamente. ¿Qué hace? ¿Por qué cuando tú me pones una anestesia o le pones una anestesia a un paciente se le quita el dolor? ¿Por qué cuando yo me tomo un analgésico, un AINE, que es como se llama, antiinflamatorio no esteroideo, puede o no quitarme el dolor? Ok, vamos de atrás hacia adelante. Con respecto a lo de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, como bien dijiste, quita el dolor usualmente cuando es un dolor inflamatorio. Si es un dolor crónico o un dolor neuropático, difícilmente va a responder a los AINES. Puede ser, claro, cuando hay un proceso de dolor, siempre hay liberación de mediadores inflamatorios, prostaglandina, leucotrieno, etcétera, una serie de mediadores que van a generar dolor. Y claro, indudablemente tienes por ejemplo una neuralgia del trigémino, hay algo de inflamación de prostaglandinas que se segregan porque es una sopa inflamatoria que se produce al momento del dolor, y no le va a mejorar algo, pero como tal, hasta que no tenga un tratamiento ideal con una neuralgia del trigémino, por un dolor neuropático, va a mejorar muy poco. Por tanto, los AINES son útiles para dolores agudos y dolores que tengan un componente inflamatorio. Por eso es que no se recomienda usar AINES por un tiempo prolongado. Un paciente que tiene 10 años con dolor, no, pero a mí siempre me mandan el meloxicam. Ya difícilmente, digo meloxicam por decir cualquier marca, por decir algo, puede ser cualquier en realidad antiinflamatorio. No, pero es una muy buena marca que nosotros tenemos. Ok, buenísimo. Entonces es importante tener claro eso porque no todos los pacientes se van a beneficiar del mismo medicamento. Con la parte de la anestesia es porque la anestesia se basa de diversos fármacos, entonces ya tendríamos que entrar en lo que es dolor y nocicepción, que son dos términos distintos. Dolor es cuando hay un estímulo doloroso y hay una percepción del dolor como tal, el paciente percibe que tiene dolor. Cuando estás bajo anestesia, que estamos, digamos, el paciente no percibe el dolor, pero se puede producir estímulos dolorosos que desencadenan una respuesta tanto inflamatoria como que desencadena catecolamina, hablamos de nocicepción. Hay una transmisión del impulso doloroso, pero el paciente no percibe dolor porque está anestesiado. Y la razón por la cual usualmente bajo la anestesia no se percibe dolor es porque se usa opioides, ¿okay?, que son pilar del tratamiento del dolor. Se usan fármacos que actúan a nivel de la corteza prefrontal y a nivel de diversos receptores como son los gases anestésicos, los gases inhalatorios, que no permiten la percepción del dolor y crean analgesia. Hay diversos fármacos que alteran la percepción del dolor y permiten que el paciente no perciba un estímulo doloroso durante la intervención. Fíjense como ustedes a veces se toman un antiinflamatorio no esteroideo como el que mencionó Juan, y a veces el dolor no se le quita. Y a veces lo que hacen es subir dosis. A veces necesitan de diferentes tipos de tratamiento en los cuales vamos a entrar en un momento determinado. Los hemos como que pasado así de medio lado porque nos metimos con anestesia. Porque la anestesia lo que te da es como que durmiéndote. Totalmente. O sea, tú estás a lo mejor tienes los ojos abiertos, pero está dormida la transmisión nerviosa a donde tiene que estar esa área dormida. Pues en una operación, a veces uno está en una operación despierto y es porque y está de la cintura para abajo dormido, y es porque se bloqueó una transmisión. Exactamente. Y no hay conducción de vuelta para decirte tienes un dolor, y el dolor está ahí. Lo que pasa es que tu cuerpo no están permitiendo que tu cuerpo se entere. Sí, de aquí para acá no estás sintiendo, pero igualito puede generarse toda la sopa inflamatoria. Por eso es importante valerse de varios fármacos para precisamente tratar de que esta respuesta inflamatoria no ocurra o ocurra lo menos posible. Y vamos a otro concepto que es lo que se llama anestesia o analgesia multimodal, no basarse únicamente en opioides para producir analgesia, porque al fin y al cabo los opioides son muy buenos, no va a haber percepción del dolor porque van a crear hiperpolarización, que es que la célula no transmite el dolor en parte de un sitio específico, pero al fin y al cabo en el sitio hay la lesión y se está produciendo antiinflamatorio. Entonces vamos a usar el AINE, el meloxicam. Es bueno usarlo. Entonces también vamos a usar otro fármaco
que atenúen lo que es la respuesta de catecolamina, como son los alfa-2 agonistas, y ahí paseamos por una gran variedad de fármacos que son fundamentales que se usan para producir analgesia multimodal, tratar de abarcar la mayor cantidad de receptores que actúen en sitios distintos para producir un alivio del dolor o evitar de que se desencadene el proceso de dolor. Bueno, tengo señas del otro lado del estudio. Gerardo, hay preguntas. Así es, doctor, nos han llegado muchísimas preguntas con respecto al dolor. En este caso nos dicen, ¿puede existir un paciente que dice tener un dolor y no sea cierto, sino psicológico? Sí puede pasar. Como digo, las emociones juegan un rol fundamental. Ahora, no hay que confundir que un paciente tenga un dolor psicológico porque está pasando por depresión o porque tiene una pérdida emocional o algún factor que está desencadenando este dolor, con un paciente que realmente tiene una percepción de dolor que uno no se explica y uno atribuye que es psicológico. Vuelvo a lo mismo, los pacientes fibromiálgicos. Uno dice, no, ella no tiene dolor, o digo ella porque es más frecuente en mujeres, no porque no hay en hombres, ¿no? Sí, pero en realidad la fibromialgia es más prevalente, un 60% en mujeres. Sí. Entonces, esos pacientes sí perciben dolor y mucha gente atribuye, no, eso es algo psicológico, es ella manipulando, lo que sea, y en realidad no es verdad, tiene una percepción amplificada del dolor, pero respondiendo concretamente a la pregunta, sí hay dolores psicológicos y dolores del alma. Por eso es que es importante tratar las emociones también, para que no se perciban estos dolores. Y no es raro, es bastante frecuente que la persona está sufriendo estrés, algún enredo familiar y todo, y empieza a tener dolores por todos lados. Totalmente. Y cuando uno busca, bueno, el dolor más común, dormí mal, La cervical. me va a cervical, Cefalea tensional. tengo tertículo, la cefalea tensional, y son exactamente porque hay algún problema no resuelto. Hay alguna cosa que no me está permitiendo resolverse y yo lo reflejo en mi cuerpo en forma de dolor. Hay una frase que me gusta mucho, que es lo que dice, el cuerpo habla lo que la mente calla. Tal cual. Y es tal cual, o sea, el cuerpo manifiesta gran parte de, no entiendo, me está doliendo aquí el cuello, no he hecho nada, no he hecho actividad física, yo estoy feliz, yo hago todo. Y cuando se pone a ahondar, especialmente los especialistas en la materia, yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, y por eso me apoyo en psicólogo, en psiquiatra, dependiendo de lo que necesite el paciente para ciertos casos en particular. Usualmente el dolor crónico ya de larga data se suele acompañar de depresión, y a veces tienes que apoyarte tanto en el psicólogo o incluso en el psiquiatra porque no logras sacarnos de ese hoyo que usted bien dijo. Entonces tienes que romper ese ciclo, bien sea a veces rompes el dolor para que pueda empezar a tener un poquito mejor de percepción, de felicidad, o a veces tienes que primero romper el ciclo de la tristeza, de la infelicidad, resolver el problema que no esté resuelto para que pueda empezar a mejorar de la parte del dolor. Totalmente correcto. Hablando de las emociones, doctor, ¿la depresión y el dolor van de la mano? Totalmente, son casi que primos hermanos, gemelos. Yo creo que más. Incluso ahí viene el conflicto, saber cuál vino primero. Dice, bueno, este paciente tiene dolor porque está deprimido o está deprimido porque tiene dolor. Entonces tienes que tratar ambos a la vez y te quedas... Sí, es sumamente a veces complejo, y por eso tienes que apoyarte en el tratamiento psicológico. Incluso, no viene tanto de la mano, pero uno de los pilares del tratamiento del dolor, sobre todo el dolor neuropático, son los antidepresivos, porque los antidepresivos inhiben lo que es la recaptura de serotonina, noradrenalina. Entonces el paciente modifica el umbral del dolor, hace que ese umbral suba un poquito, tenga menos dolor y va a modular, pero para el dolor neuropático tiene bastante evidencia, pero para cualquier dolor crónico va a tener utilidad porque se agotan los neurotransmisores. O sea, constantemente el paciente, para modular el dolor, necesita serotonina y noradrenalina. Si cada vez estás liberando, el paciente en un momento que se agotan, y los antidepresivos ayudan a que eso se mantenga más tiempo en la brecha sináptica y mejora la percepción del dolor, pero vienen de la mano, totalmente juntos. Miren, muchas veces uno tiene una tortícolis, que es como todo el mundo lo conoce, un dolor a nivel de la musculatura cervical o de la musculatura lumbar, o sea, me duele la espalda, estoy torcido, así que no te puedo ni voltear. Y uno le da a ese paciente un ansiolítico que tiene la característica de quitarte esa angustia. ¿Okay? Fíjense que me estoy yendo al otro lado, no a la depresión, sino a la ansiedad. Sí. Y resulta que productos de este tipo producen una relajación superior a cualquier otra cosa que usted pueda hacer, porque probablemente está trabajando en los dos problemas. Uno, le relaja el músculo, y dos, lo relaja usted, porque algo está pasando en su vida de que lo tiene usted con una compresión, con una acción ahí de tonicidad sostenida,
y eso duele. Pero es que Eso duele. ni siquiera nos vayamos al tratamiento farmacológico. Esa persona con la tortícolis se consigue con un amigo, va, se echa unos palos, se toma un café, hablan, conversan. ¿Qué Ya, dolor? no. Ya no me duele, ya no tengo nada. ¿Cuál? Y es tal cual, a veces eso influye, por eso es que es importante el estilo de vida y saber disfrutar, ¿no? A veces está muy ensimismado en tengo que hacer, necesito esto, aquello, y se olvida disfrutar la vida. Y la vida es para eso, hay que disfrutarla, hay que saber llevarla, hay momentos, hacer una pausa, tomarse un break, disfrutar de cada momento. Eso te permite tener una vida bastante sana. Vamos a tener que buscar unos vinos como el otro día. Totalmente, Que hubo, estoy de acuerdo. hubo un live que hablamos del vino para relajarnos nosotros, porque de eso necesita usted para quitarse los dolores. Por acá nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿puede existir dolor sin inflamación o inflamación sin dolor? Cónchale, inflamación sin dolor, me cuesta ahorita pensar un ejemplo de que pase. Dolor sin inflamación sí pasa, como les digo, los dolores neuropáticos, los dolores que se producen por neuralgia del trigémino, no hay nada inflamado, no hay nada dañado y tienes un nervio echando chispa. Y por características idiopáticas que no tienen una causa clara. Pero usualmente la inflamación siempre se va a acompañar de dolor, a menos que hablemos de un paciente con un umbral muy alto de dolor, que esté inflamado y no percibe dolor. O al menos que no sea una inflamación como tal. Con inflamación me refiero a que hay mediadores inflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos, sino una acumulación de líquido, que es, por ejemplo, a veces pasa con las articulaciones, se acumula líquido y no se percibe dolor, sino simplemente lo ve inflamado, pero en realidad está lleno de líquido, pero no hay un componente inflamatorio. Es como entre artritis y artrosis. Sí, pasa que la artrosis ya es el desgaste, la artritis es la inflamación como tal, pero sería como una acumulación de líquido en la sinovial. Puede pasar de que tengas esa acumulación de líquido y ya no tengas dolor, sino está acumulado. Sí, sí. ¿Otra pregunta, Gerardo? Así es, aquí nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿puede una persona sentir un dolor generalizado? Es decir, varias partes del cuerpo como agotamiento generalizado, piernas, espalda, cervical, articulaciones, todo al mismo tiempo. Totalmente, y vuelvo a lo mismo, pasa frecuentemente en la fibromialgia. La fibromialgia, como dije, se puede definir como una enfermedad musculoesquelética con una percepción ampliada, amplificada del dolor, con un mal manejo del dolor, con un mal recambio de neurotransmisores, en la cual el paciente en todos los músculos puede sentir dolor, incluso para diagnosticarle síntomas físicos y síntomas psíquicos o psiquiátricos o psicológicos. Ambos tienen que estar para lograr el diagnóstico, y en los síntomas físicos se buscan puntos específicos de dolor y se buscan los puntos a nivel de las entesis, que es donde se insertan los músculos, donde termina el músculo, se vuelve tendón y se inserta. Esas zonas suelen doler muchísimo y es frecuente el paciente que va a la consulta y dice, doctor, me duele todo. Bueno, tienes que descartar muchas cosas, una de esas es fibromialgia, otras cosas es dolor por depresión, pero sí puede pasar que les duela todo. Y otra cosa que va muy de la mano con ese tipo de dolores es la falta de actividad física. Por decirlo de una manera bastante coloquial, te oxidas. Si no estás constantemente en actividad física, los músculos se van oxidando, se van creando, te engarrotas, como usted dijo, se ponen muy tónicos los músculos y pierden su función y crea dolor, indudablemente. Fíjense que llegó otra vez a los mismos puntos que hablan todos los especialistas que vienen aquí. Hay que hacer ejercicio, dejar el cigarro, no Estilo de vida. el estilo de vida, dormir bien, todo. Vamos siempre para el mismo sitio. Si usted cumple con todas esas premisas, usted jamás tendrá que ir a ningún especialista, ser un ser feliz. Y otra cosa, a veces a la gente se le va la vida buscando ser una cosa así, yo quiero ser millonario, yo quiero tener el carro más grande, y eso es de poco. La vida para todos más o menos parecida, que a veces se le va la vida tratando de alcanzar una cosa de esta y se la perdió. No, y buscando la famosa felicidad. Sí. Que yo creo que la felicidad es lo que se te pasa mientras la vas buscando. Sí. Pero no te das cuenta, no disfrutas de esos momentos, de un café, De hoy. de una conversación, del día a día. Del día a día. Y tú vas buscando la felicidad y crees que vas a lograr, mira, si consigo esto, la felicidad, y lo logras, pero no, ahora quiero tal cosa. Y se te va la vida y vives con dolores buscando eso y no, se te va la vida. Eso es como el sueño americano. A Tal un tío cual. se le va buscando el sueño americano. Tal cual. Otra pregunta, Gerardo. Así es, por acá nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿qué se hace en un bloqueo nervioso y por qué se hace? Ok, los bloqueos nerviosos tienen una doble utilidad. Tienen una utilidad diagnóstica y terapéutica. ¿En qué sentido? Supongamos que tienes un dolor lumbar de la raíz de L3. ¿Okay? Tienes esa raíz nerviosa, pareciera por el trayecto del dolor, que es un problema neuropático, una hernia discal que está comprimiendo esa raíz.
¿Qué se puede hacer? Se puede abordar directamente esa raíz nerviosa, ese foramen intervertebral por medio de rayos X, de ecografía, lo que escoge el especialista en dolor para abordar la columna, por el ejemplo que estoy colocando, y colocar anestésico local. Eso permite saber si el dolor es por esa raíz. Se duerme el nervio, no hay dolor, indudablemente esta es la causa de mi dolor. Entonces vamos a la parte terapéutica. Puedes colocar directamente ahí un antiinflamatorio que permita que ese nervio se desinflame, y capaz no necesitas ir a una operación o a algún otro paso, porque no solo es colocar antiinflamatorios como los esteroides de depósito, sino puedes también hacer radiofrecuencia, que puede ser caliente o puede ser fría, que te permite modular el dolor a esa parte. Puedes colocar también toxina botulínica. Hay muchas cosas que puedes usar para manejar el dolor. O ya pasamos, mira, si es este nervio, bueno, vamos a hacer la foramenectomía de aquí, vamos a la parte quirúrgica. Entonces te permite tanto hacer un diagnóstico como hacer un plan terapéutico para abordar ese dolor. Juan nombró esteroides. No use esteroides porque usted los quiere utilizar. Vaya al especialista. Estabas hablando, y en estos días a una persona conocida le mandaron 2 esteroides seguidos de alta, o sea, de alta potencia, dipropionato de betametasona, Okay. que es fosfato y de depósito. Uh-huh. Y se lo mandaron seguidito, con menos de una semana. Eso es duro para una persona, porque hay que entender la farmacocinética de esta sustancia, ¿no? No, totalmente. Hay oportunidades que casi todo en la medicina es riesgo-beneficio, y nada es inocuo. Ni el agua es inocua. Tú tomas agua en cantidad y puedes tener una serie de problemas, no tomas agua y también hay una serie de problemas, y todos los fármacos pasan por lo mismo. Uno tiene que establecer riesgo-beneficio. Los esteroides producen hipertensión, producen diabetes, pueden producir osteoporosis, pueden producir una serie de cambios en el sistema que tienes que saberlos, tienes que vigilarlos. Con esto no me refiero a que no tienes que usarlo, pero tienes que conocer que estás poniendo al paciente en riesgo, y no, un esteroidecito, colócate otro, como a veces pasa. Tiene que ser muy concienzudo el razonamiento para mandar un esteroide, y tiene que ser con cuidado y con prescripción preferiblemente. La automedicación pocas veces lleva a algo favorable. Hay situaciones en las cuales el paciente se siente obligado porque no quiere pagar la consulta, o no tiene cómo, o no puede ir, o le duele mucho, pero hay que ser muy, muy, muy comedido con la automedicación. No lo dije yo, lo digo yo. Es algo que siempre decimos. Y tanta agua hace daño, lo vuelve aguado. Hablando de la automedicación, doctor, esas personas que tienen un dolor ya sea emocional o psicológico, que se vuelven dependientes a un medicamento y lo toman diariamente para un dolor emocional o psicológico, ¿cuál es su recomendación? Ok, primero ver cuál es la causa del dolor, estudiar ese dolor. Lo más importante en medicina del dolor, y en línea general creo que en toda medicina, es establecer un buen diagnóstico. Si tú estableces un buen diagnóstico, estableces un buen plan terapéutico, y de en adelante te manejas con todo el arsenal terapéutico disponible. Tienes un dolor una cefalea tensional, y tomas ibuprofeno y te mejora, y tomas meloxicam y mejor. Ya dijo dos nuestros. Ok, toma cualquier, y mejora, perfecto, pero ¿cuál es la causa de cefalea tensional? Tengo un problema postural, bueno, hay que hacer rehabilitación, hay que ir con el médico fisiatra, hay que hacer actividad física. Es que desde todo el trabajo, tengo 15 años trabajando en ese sitio y no me gusta, y por eso cada vez que llego a mi casa entonces hay que evaluar bien cuál es la causa del dolor para evitar esas famosas dependencias a los medicamentos, frecuente con los ansiolíticos, frecuente también con los analgésicos, con los AINES. Es muy frecuente la dependencia, sobre todo porque hay un factor arraigado psicológico. El paciente siente que tiene un dolor, toma el medicamento, siente que mejora, a pesar de que el dolor vuelve al poco tiempo, y jura que esa es la solución a sus problemas, y resulta que todo tiene un trasfondo mucho más complejo. Y los medicamentos, todo, hasta el agua, tiene efectos secundarios, y tomarlo prolongadamente y de forma continua y de forma desordenada, algún efecto secundario, algún trastorno diferente a ese dolor le va a aparecer. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos, llámense meloxicam, ibuprofeno, ketoprofeno, acetaminofén, ácido acetil salicílico, nimesulide, cualquiera de esas moléculas que yo he nombrado producen trastornos a nivel gástrico y producen acidez, y su uso prolongado va a producir probablemente gastritis y puede complicarse y llegar a una úlcera, y estos son trastornos serios.
Cuando se utilizan los esteroides, que son analgésicos antiinflamatorios más potentes, se puede causar todo lo que dijo Juan: hipertensión, disminución de la inmunidad, retención de líquido, edema, no sé puede causar hasta un síndrome cuchinoide. Totalmente. Si ustedes tienen fascia de luna, hirsutismo, a la mujer empieza a ponerse peluda. Es decir, utilizar ansiolíticos o antidepresivos son peligrosos también. Y me estoy refiriendo a todo esto porque siempre hemos dicho aquí que nuestra idea es llevarle a ustedes el conocimiento, el entendimiento, la mejor información para que usted viva bien. Y a veces, tratando de automedicarse o tratando de tomar el control de lo que yo creo que estoy enfermo, lo que estoy haciendo es complicando, interfiriendo en un proceso por desconocimiento, y necesito entonces ir a un especialista. Cuando voy al especialista, volvemos a lo de siempre. Tengo que resolver primero el error y luego venirme al problema. Entonces son dos problemas con los que te encuentras. Entonces, cuidado con el uso desmedido de analgésicos antiinflamatorios, porque puede traer algunas consecuencias. No sé si hay más preguntas, Gerardo. No hay más preguntas. No sé si queremos acotarle más a esto, Juan. Son temas largos, son temas Totalmente. que tienen mucha tela, o lo volvemos a invitar. Por mí encantado de que me vuelvan a invitar. Nada, Hay muchas preguntas sobre la fibromialgia. Sí, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir para un próximo live toda una conversación acerca de la fibromialgia. Seguramente vamos a hablar de otros analgésicos que han aparecido, el Telcopsid, la pregabalina. Imagínense, el mundo es así gigantesco. Pero vamos entonces a abrirlo para una próxima. Invitamos a Juan Alfonso Méndez para... Ya se comprometieron. No, ya no comprometí. No está embarcado. Para que nos acompañe a hablar de esta patología que no parece tan común, pero mucha gente sufre, y sobre todo las damas. Es así. Fibromialgia. Bueno, ¿dónde consigo yo al doctor Juan Méndez para ir a que me diagnostique y me recomiende algo bueno? Mira, en diversos sitios. Por Instagram me pueden contactar en mi Instagram, @doctordeldolor, y dependiendo de la disponibilidad puedo verlo en mi consulta privada, podría verlo en San Juan de Dios. Hay varios sitios donde me desenvuelvo para manejar la consulta, la disponibilidad del paciente, indudablemente como permita la agenda. Afortunadamente hay trabajo. Escríbale por su Instagram y seguramente le va a tener su respuesta. Por mi parte, quiero despedirme y quiero agradecerle. Hoy fue un día complicado. Yo creí que no llegaba hoy a este live. La calle está llena de gente y tenemos que seguir cuidándonos del COVID, por favor. La flexibilización es cuidándose, tapaboca, limpiarse las manos, distanciamiento, porque el COVID todavía está allí, no ha desaparecido. Me despido dándole las gracias a nuestra producción, a la señora Farah Arbeláez, a nuestro director Luminito, preguntador, locutor, casi que publicista y todo lo que usted pueda poner, Gerardo Frey, y en el nombre mío, quien les habló, el doctor Carlos Lezama. Les ama y les quiere. Hasta la próxima. Hasta luego.